Labs for Cloud. La inversión en valores, ganar más del 20% anual es fácil, ¿mito o realidad? ¿Qué es el FEAR y Greed Index? El índice Greed y FEAR puede ser traducido como el indicador de miedo y codicia, ya que son precisamente esos dos sentimientos los que mide, y en la profundidad en la que se producen con respecto al mercado de valores. Para ello, tiene en cuenta varios factores como la volatilidad, los ratios de venta/recompra y el rendimiento de los valores individuales. Al analizar estos factores, el FEAR y Greed Index puede dar a los inversores una idea de si el mercado va a continuar en su senda correctora, o podría estar ya cerca de tocar suelo. Aunque el indicador de miedo y codicia no es un predictor perfecto de los movimientos del mercado, puede ser una herramienta útil para quienes buscan aprovechar las oportunidades del mercado o saber cómo se sienten los inversores con respecto a la situación actual del mercado. Con todo, dicho indicador es elaborado por CNN Money basado en 7 indicadores. 1. Momentum de las acciones. Se calcula por el comportamiento del S&P 500, SPX, en relación con su media móvil de 125 días. De esta forma, la relación FEAR y Greed con respecto al S&P 500 es la siguiente. Pánico: si el S&P 500 se ha ido muy por encima de su media móvil, puede existir cierto miedo y favorecer a la presión vendedora. Neutro: el S&P 500 es muy cerca de su media de 125 días. Codicia: suele ocurrir en los días negros o cuando los mercados experimentan alguna sacudida fuerte. Cuando el S&P 500 está muy por debajo de su media móvil, podría ser una señal para empezar a realizar compras agresivas. 2. Fortaleza del precio de las acciones. Se calcula con la cantidad de valores en máximos y mínimos de 52 semanas en la New York Stock Exchange. Así pues, cuando hay una gran cantidad de valores en máximos, puede empezar a dar el vértigo a los inversores, y el FEAR y Greed Index empezar a virar hacia el rojo. Lo contrario ocurrirá al revés, cuando el número de empresas que están en máximos históricos cae a mínimos. Podría empezar a visualizarse una posible entrada. En realidad, este indicador y el anterior van ligados de la mano. Cuando el S&P 500 esté por debajo de su media móvil, lo obvio es pensar que el número de empresas en máximos será mínimo y viceversa. 3. Amplitud del precio de las acciones. Se calcula con el volumen que se destina a las acciones que están alcistas frente a las que están bajistas. Para esto se utiliza el McClellan Volume Summation Index. 4. Opciones Put and Call. En esta ocasión, se calcula con el ratio Put/Call comparando el volumen de negociación de las opciones Call alcistas, en relación con el volumen de las opciones Put bajistas. Para ello deberemos acudir al CBOE 5 Day Put/Call ratio. Así pues, este índice suele oscilar entre los 0,7 y 1,2 puntos. Como se puede deducir, cuanto más bajo sea el índice, más pánico existirá. Pero conforme dicho índice se aproxime a su soporte natural de 0,7, el indicador FEAR y Greed podría empezar a virar ligeramente, eso sí, aún muy lejos del color verde. 5. Demanda de bonos basura. Se calcula con el diferencial entre los rendimientos de los bonos con grado de inversión y los bonos basura. Como puede observarse, este ratio funciona un poco a la inversa del mercado. Y es normal, en momentos de fuertes caídas en bolsa, la inversión más codiciada es la completamente segura. En este caso, los bonos de países solventes o con reputación, como los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Por contra, cuando hablamos de estados o empresas de dudosa reputación, si estamos en un momento de crisis financiera, nadie va a querer sus bonos deuda, por mucha rentabilidad que nos prometan. Por ende, cuantos más inversores compren bonos seguros, frente a bonos basura, más pánico habrá en el mercado. Y al revés, cuando el flujo de inversión sea similar entre bonos muy seguro, y muy poco rentables, y bonos basura, pero con mayor rentabilidad, es que el mercado, y la economía en general, está atravesando por un buen momento. De hecho, la lectura sería que la situación es tan buena, que hasta los bonos de países poco solventes pueden resultar atractivos y más o menos seguros. 6. Volatilidad del mercado. Se calcula tomando como referencia el VIX con respecto a su media móvil de los últimos 50 periodos. La lectura tiende a ser la siguiente: en épocas de elevada volatilidad, el VIX alcanza máximos y se correlaciona con caídas en el S&P 500, indicando miedo en el mercado, y efectivamente, coincidiendo con mínimos en el índice de referencia,
Y es en este momento cuando pueden ocurrir movimientos muy bruscos, con mucha volatilidad. Y por otro lado, también funciona a la inversa, y existe mayor codicia cuando el VIX está bajo, ya que hay aparente calma en los mercados. La teoría de este indicador es que si el mercado es bajista, los inversores creen que el mercado caerá y cubrirán su cartera comprando más puts. Por el contrario, si el operador es alcista, no comprarán puts porque no lo harán. Veo la necesidad de protegerme. En resumen, descuenta las expectativas en el futuro cercano y, a menudo, es lo opuesto a un índice. 7. Demanda de activos sin riesgo. Se calcula con la diferencia entre los rendimientos de las acciones frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Y por último, la ratio de demanda de activos libre de riesgo frente a la renta variable. En este caso, el indicador Fear Grid tenderá a ir al rojo en los puntos en los que la rentabilidad ofrecida por los mercados de renta variable se toca con la ofrecida por los bonos del Tesoro público. En estos casos, se desatará el miedo en los mercados, e incluso si la rentabilidad de los bonos supera a la del mercado, posiblemente ya estaríamos hablando de pánico. Y lo mismo ocurre a la inversa, a mayor diferencia entre la rentabilidad de la renta fija y la variable. En beneficio de la segunda, habrá mayor codicia, color verde, en el Fear Grid Index. ¿Cómo se interpreta el índice Fear Grid? El indicador de miedo y codicia se interpreta de la siguiente forma. 0 a 24, miedo extremo. 25 a 49, miedo. 50 a 74, optimismo. 75 a 100, optimismo extremo. En definitiva, el Fear Grid Index es una especie de encefalograma que nos muestra el estado de ánimo del mercado. Si se encuentra triste y en alerta, o alegre y relajado. Inversiones Informe diario. Continúa la situación plácida, siguen las subidas de los inversores, continúa el paseo en globo. El mejor inversor del día es el colaborador CRIP con un 1,21%. El peor inversor del día es el colaborador VIH con un 0,0%. El resultado conjunto de nuestros colaboradores es de un 0,62%. El resultado conjunto acumulado de nuestros colaboradores sube a un 5,50%. Conclusión. Hoy hemos visto el Fear Grid y cómo se calcula. Se podría tomar como referencia a la norma de compra cuando los demás venden y viceversa. Al ser un índice que debe ser interpretado por el usuario, se facilitará el gráfico de cómo se encuentra cada día a modo informativo pero sin ninguna recomendación. Cita del día. Limita el tamaño de cualquier posición, de modo que el miedo no se convierta en el instinto predominante que guíe tu juicio. Joe Vidich.